En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Totus Podcast suele pasearse a menudo por aquella España del siglo de oro. No en vano, de dicho siglo tenemos una huella imborrable sin parangón en cuanto a patrimonio cultural y literario. Desde Antonio de Nebrija hasta Calderón de la Barca, pasando por Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Diego Velázquez. El siglo de oro español, además, duró más de un siglo. Se ve que fue un periodo más de letras que de ciencias. Hola, José. Buenas, Antonio. El siglo de oro también fue una época turbulenta, con muchas guerras e inestabilidad social. Ante este panorama sobresalieron algunos personajes, no solo por su noble linaje, sino por el relato de su valentía e incluso visión estratégica si nos ponemos en plan militar. Y el relato de este programa se lo debemos a nuestro amigo Juanma Fontella, otro apasionado del siglo de oro que quedó fascinado con el personaje del que vamos a hablar en este programa. Don Pedro Téllez Girón y Velasco, Gran Duque de Osuna. Para nuestro amigo Juanma, el Gran Duque de Osuna es algo así como el epítome del espíritu romántico y aventurero del siglo de oro del Imperio Español. Y en un epítome de estas características ha de influir forzosamente una vida calificada de gloriosa y una dramática muerte que sirva para perpetuar su memoria en los libros de historia. La verdad, por lo que he leído de lo que nos recomendó Juanma, concluyo que el personaje parece sacado de una novela caballeresca. Pedro Téllez, el Gran Duque de Osuna, fue admirado por el pueblo y odiado por los nobles. La nobleza del siglo de oro estaba llena de parásitos mediocres. Pero sigamos con el Duque de Osuna. Empecemos desde el principio. Pedro Téllez nació un 17 de diciembre de 1574 en Osuna, en la provincia de Sevilla. Por aquel entonces se tenía a Sevilla como el corazón de un imperio donde nunca se ponía el sol. Y al venir del linaje de los duques de Osuna, el pequeño Pedro, nada más nacer, ya estaba destinado a administrar una de las mayores fortunas de España, con vastos territorios y miles de almas bajo su mando. Su juventud, como la de muchos nobles de su época, estuvo marcada por una estricta educación y una vasta cultura. Aunque no te creas, también se recoge en los libros que tuvo una moral un tanto disipada, involucrándose en numerosos amoríos, duelos y entuertos. Un joven rebelde que ligaba mucho y metía bronca en los bares, como si lo viera. Y, como si fuera una novela de caballerías, decían que aquel joven ganaba todas esas broncas gracias a su dominio de la esgrima, su astucia y su inquebrantable sentido del honor y la justicia. Después de acumular unas cuantas broncas, muere su padre y no le queda más remedio que intentar sentar la cabeza, al principio sin éxito. Y tiene que asumir el gobierno de una de las casas más poderosas del imperio. Y aunque era de las casas más poderosas, al joven heredero se le hacía Osuna muy pequeña. Como buen culo inquieto, se lanzó a la aventura. No obstante, su método para hacerse valer seguía siendo el de meterse en broncas y jaleos amorosos. Justo por este motivo, en el año 1600, fue desterrado de la corte y encarcelado en el castillo de Arévalo. Esta experiencia en el talego le hizo recapacitar. Fiel a su estilo rebelde, consigue fugarse con la idea fija de enrolarse como soldado en los tercios de Flandes. En los Países Bajos estaba teniendo lugar una de las grandes broncas más despiadadas que asolaron Europa. El maestre de campo, Simón Antúnez, observó que a aquel joven no se le daba mal esto de las guerras y mostraba cierta habilidad como estratega. Hasta el punto de que le fue asignado el mando de 2 compañías de caballería. Y no contento con eso, en 1602, don Pedro Téllez Girón y Velasco se unió a una flota de 8 galeras y participó valientemente en la batalla de la ciudad belga de Ostende. Cualquier cosa que hacía en estas luchas le salía bien, incluso fracasando a la hora de defender la vida del almirante Federico Spínola. Dicen que tal fue su valentía que hasta recibió una felicitación personal del archiduque Alberto de Flandes. Solo un año después, en 1603, empieza a ganarse la fama, ya no entre los generales y los archiduques, sino entre la vulgar soldadesca, como diría Picus Magnificus. Ese año se puso a meter bronca en primera línea y sufrió múltiples heridas. Esto fue lo que le hizo ganar el respeto de las tropas. Tropas que, por otro lado, no estaban muy contentas con las condiciones que les imponía el archiduque Alberto de Flandes. De hecho, organizaron varios motines. Los tercios se ponían en huelga. ¿Se podría decir que eran reivindicaciones del sector terciario? Del sector terciario de tus ocurrencias. Céntrate, José. Es verdad que se dieron esos motines debido a retrasos en los pagos y los problemas de abastecimiento. El archiduque le pedía a nuestro protagonista que aprovechase la confianza que se había ganado con las tropas para apaciguar sus ánimos. Consta que, en al menos 2 ocasiones, don Pedro atendió las súplicas del archiduque poniendo dinero de su propio bolsillo para pagar el salario a los soldados. Una forma muy inteligente de mantener la confianza de los soldados y a la vez la confianza del archiduque. Sí, porque con el archiduque Alberto de Flandes le unía una especial amistad. Incluso intercambiaron espadas en señal de admiración mutua. Un año después de todos estos intensos eventos,
Heridas, motines, pago de salarios de su propio bolsillo e intercambio de espadas con el archiduque, en 1604 se toma un descanso bien merecido que aprovechó para visitar Londres junto a su tío, el condestable de Castilla. Y no para relajarse, precisamente. El objetivo de ese viaje a Londres era participar en la firma de la paz entre Felipe III de España y Jacobo I de Inglaterra. El relato caballeresco de la vida de don Pedro Tellez destaca que su presencia impresionó al rey inglés. No solo le precedía su fama como honorable capitán español, el rey inglés quedó sorprendido por la exquisita educación del duque de Osuna. Hablaba hasta en latín, como nosotros. Después de esta mezcla de descanso y tareas diplomáticas, Pedro Tellez vuelve a la guerra con los tercios. En 1606, durante el asedio de Gronlo, una bala de mosquete le destrozó el pulgar de la mano derecha. Mejor el pulgar que la cabeza. La cabeza ya tenía algún que otro meco. El tema es que, como le pasaba a todas las personas que sufrían alguna amputación de dedos de una mano, o una mano entera, tuvo que aprender a hacer las cosas con la mano que le quedaba sana. El relato novelesco de su biografía señala que alcanzó la misma destreza con la mano izquierda que con la derecha. Tampoco le quedaba más opción. Tenía que seguir guerreando, no quería parar. El que quería parar era el archiduque Alberto. Se empezó a cansar de tanta guerra con los Países Bajos que decidió negociar con los rebeldes flamencos. Esto no le sentó nada bien a don Pedro Tellez, que veía en esa negociación una suerte de rendición. Él quería seguir luchando, le gustaba la bronca. Con lo que le costó aprender a manejar la pistola y la espada con la mano izquierda, y va el archiduque y decide parar la guerra. Don Pedro Tellez se puso tan pesado que el archiduque le suplicó al rey Felipe III que hiciera el favor de quitárselo de encima. Y eso hizo el rey. Lo convocó a una audiencia real y lo que pasó a continuación no te lo podrás creer. Le metió una piña. Absolutamente todo lo contrario. Cuenta. El rey le vino a decir a don Pedro Tellez algo así como: y yo no me agobia el archiduque, que encima aquella guerra yo también quiero terminarla porque me está costando mi dinero. Así que relájate, que a cambio te voy a dar unos regalitos, que para eso están los reyes. ¿Y qué regalitos le hizo el rey Felipe III a don Pedro? Nada, poca cosa, unas cuantas chuminás. Lo condecoró con la Orden del Toisón de Oro, lo nombró gentilhombre del Consejo de Portugal y también consejero personal para los asuntos de Flandes. A esto únele que casó a su hijo Juan con Isabel de Sandoval, hija del duque de Uceda y nieta del duque de Lerma. Vamos, que don Pedro comenzó una buena racha de enriquecimiento y de influencia en lo que por entonces era un imperio. Y mira tú por dónde, durante este periodo conoció a uno de nuestros personajes históricos favoritos, el célebre poeta don Francisco Gómez de Quevedo. Lo conoció y se hicieron amigos para toda la vida. Y siguiendo con el relato caballeresco de don Pedro, llegamos al año 1610. Dices bien, ese año se abre otro episodio de la biografía del gran duque de Osuna, por supuesto escrito con la hipérbole de los héroes en las novelas de caballerías. Bueno, nos vamos a Sicilia, que estaba administrada por la Casa de los Austria y que estaba en la ruina más vil de todos los virreinatos. El rey convocó un particular consejo para informar de aquella lamentable situación que estaba atravesando Sicilia y deslizó la necesidad de nombrar un nuevo virrey para aquellas tierras. ¿A qué no sabes quién se presentó voluntario? Don Pedro, por supuesto. Se dice que dio tal discurso para su nombramiento que no hubo nada más que decir. El 9 de marzo de 1611 se consumó la proclamación del duque de Osuna como virrey de Sicilia. Y como poderoso caballero de don Dinero, que diría su amigo Quevedo, don Pedro Tellez desplegó buena parte de su ingente riqueza personal para resolver los problemas de crédito del erario público siciliano, que estaba cerrado por bancarrota. También puso de su bolsillo para arreglar las calles de la zona. Hasta tuvo tiempo para reorganizar las tropas de la Marina Española. El rey estaba encantado porque todo ese dineral no salía de las arcas de la monarquía. El virreinato de don Pedro sirvió, sobre todo, para imponer vínculos feudales con sus súbditos. Un feudalismo autóctono que aceleró la decadencia del reino de Sicilia en cuanto don Pedro se quitó de en medio y dejó a aquello sin su amparo presupuestario, por decirlo así. A esto súmale los desastres naturales de los años 1669 y 1693, con erupciones volcánicas y terremotos. Y los brotes de peste. Este feudalismo de don Pedro no contentó a todos. La corrupción se extendió entre las clases medias y altas de la sociedad y el maltrato a las clases bajas por parte de los señores feudales provocó la formación de grupos de bandidos que se autodenominaban mafia. De todas formas, hay que destacar algunas buenas ocurrencias que tuvo don Pedro para detectar estafadores y obligarlos a formar parte de su flota. Nada más llegar a Sicilia, organizó una serie de juegos, en plan carreras y saltos, ofreciendo monedas de oro a los ganadores. Muchos de los que participaron eran malandrines que habían estado fingiendo cojera o algún otro tipo de discapacidad física para engañar a la gente. Lo que no sabían estos malandrines es que ya los tenían catados. Así que, después de participar,
los detenían y los condenaban a remar en galeras del nuevo rey. Incluso respetaban el premio si ganaban el juego correspondiente. En plan, enhorabuena campeón, toma tu moneda de oro por vencer en el torneo y vete condenado a remar en las galeras por haber estado los últimos meses fingiendo una cojera. Otra manera de detectar a este tipo de malandrines consistió en repartir monedas por las calles. De pronto, muchos discapacitados regeneraban miembros supuestamente amputados, otros recuperaban milagrosamente la vista para ir corriendo a recoger esas monedas. Uno a uno iban cayendo para formar parte de los remeros para la flota que iba montando don Pedro. Es que ese fue uno de los objetivos que tenía el nuevo virrey. Quiso a toda costa devolver el esplendor pasado a la Marina Española, que estaba prácticamente inoperativa con solo 9 galeras mal mantenidas para defender la isla de Sicilia. Así que don Pedro, ya con la plantilla de remeros completa, tomó el mando de esos 9 navíos y se dejó una pasta, ya que le sobraba, equipándolos con la más avanzada artillería española. También financió de su propio bolsillo tanto a los tercios como a los mosqueteros de su dotación. ¿Y qué hizo después de dejarse un dineral en montar todo aquello? Pues armar bronca. Don Pedro, como virrey de Sicilia, fomentó una rebelión en los puertos griegos ocupados por los turcos y saqueó la flota berberisca en Túnez. Se convirtió en la pesadilla de la flota otomana, confiscando sus galeras y reutilizándolas como buques corsarios sicilianos. El oro fluía hacia España desde Italia con una frecuencia sin precedentes. 1/5 del botín se destinaba al rey, otro quinto a la hacienda real, 1/5 a sus soldados, que eran considerados los mejores pagados de Europa, y el resto se usaba para fortalecer aún más su flota y para la propia gestión del virreinato. El rey Felipe III estaba muy contento. No hay nada que alegre más a un monarca que ver crecer sus riquezas. Así que llamó a don Pedro y en 1616 lo sacó de Sicilia y lo nombró virrey de Nápoles para que repitiese inversión con las posesiones españolas en Italia. Pero, como dice el refranero, la avaricia rompe el saco. Se le fue la mano saqueando barcos turcos y venecianos. Así es. Los saqueos de embarcaciones venecianas iban en contra del criterio del Consejo de Estado. En 1619, una coalición de nobles napolitanos e italianos denunció la situación ante el rey de España. Y a Felipe III esta vez no le hizo ninguna gracia dicha denuncia. Después de saber que mucho del oro que recibía provenía de saqueos no autorizados, el rey convocó en 1620 a don Pedro y lo relevó de su cargo, sin más. Pero Felipe III muere y su sucesor, su hijo Felipe IV, mandó arrestar a don Pedro Tellez incluso antes de ser coronado. Un arresto que pilló por sorpresa a propios y a extraños, ya que no hubo ni juicio. En una húmeda y oscura mazmorra del castillo de Barajas, rodeado de ratas y chinches, sumido en la tristeza y la enfermedad, murió el 24 de septiembre de 1624. Y hasta aquí el relato de la vida del gran duque de Osuna, una biografía que siempre vemos escritas en términos novelescos para engrandecer la figura de uno de los amiguetes de Quevedo. Nacido en el seno de una familia muy rica, se alistó en los tercios e hizo una importante inversión de su propia riqueza para engrandecer su sentido de lealtad a la patria, y al final acaba muriendo en la cárcel como un vulgar delincuente. Es lo que tiene tontear con la mafia. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.